Bueno, vamos a dar paso a la primera de las conferencias, ponencias, charlas o como quiera que sea. Para esta conferencia inaugural contamos con el codirector del curso, el profesor Jaime Salazar, que es doctor en Derecho, académico de número de la Real Academia de la Historia y profesor asociado en Historia del Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y hace 16 años o 17 que fundamos con otro grupo de profesores, hay un máster de nobiliaria heráldica y genealogía que ha tenido y tiene su recorrido. Si me permiten, un recuerdo a uno de esos miembros fundadores hace 17 años de este equipo de profesores, que fue Faustino Menéndez Pidal, que nos ha dejado hace muy pocas semanas. Pues bien, en este equipo estaba también el profesor Jaime Salazar, impartiendo doctrina. También es académico correspondiente de otras academias, por ejemplo, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. También es académico de número de la Real Academia Matitense de Heráldica y Genealogía, de la que ha sido durante muchos años también su director. Es fiscal y asesor histórico de la Asamblea Española de la Orden de Malta y vicepresidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. No voy a seguir con su participación en diversos órganos colegiados, me voy a limitar ahora al apartado de reconocimientos científicos y condecoraciones. Por ejemplo, las más importantes: Premio Nacional de Historia, compartido en la edición del año 2009. Premio Nacional de Investigación y Hallazgos de España en el 2009, y también le fue concedida la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica, que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y entre sus publicaciones tiene muchos libros, muchos estudios, muchas monografías, además de un libro sobre genealogía española, o también un libro ya clásico que publicó el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el año 2000 sobre la Casa del Rey en Castilla y León en la Edad Media, y otro también muy famoso y muy conocido, es el de los Grandes de España. Mencionar lo que ya antes he mencionado, que él también coordinó las dos obras de referencia en el panorama actual sobre la Orden de Malta, que es la Orden de Malta en España y nuevos estudios sobre la Orden de Malta. Y con esta modesta introducción les dejo a ustedes con la conferencia del profesor Jaime Salazar. Cuando quieras, Jaime. Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este acto su invitación, y especialmente a mi buen amigo el profesor Alvarado Planas por estas amables palabras de presentación. El pasado 2 de agosto leía yo en el diario ABC de Madrid la noticia, publicada a toda página, de la edición de un tebeo sobre la primera vuelta al mundo protagonizada por Juan Sebastián Elcano, con la finalidad de acercar al público infantil a esta hazaña de alcance universal. Este propósito, ciertamente loable, se veía desgraciadamente empañado por el diseño en dicho cómic de la figura de Carlos V, al que su autor retrataba. Yo no veo muy bien esto, pero supongo que si le doy ahí, así, bueno. Al que su autor retrataba como un viejo gordinflón, con el jubón a punto de reventar, con crecida barba pelirroja y sosteniendo una gran jarra de cerveza, en actitud característica de la embriaguez. El emperador se apoya en un bastón sobre su pierna izquierda, envuelta en un voluminoso vendaje semejante al que llevaba el abuelo Cebolleta en los tebeos de hace 60 años. La mayoría de ustedes no habían nacido entonces, por lo tanto no se acuerdan, pero para los niños de entonces era un personaje paradigmático. Digo yo, en los tebeos de hace 60 años, para denotar su enfermedad de la gota. No sabemos ciertamente si al emperador le gustaba mucho la cerveza, pero lo que sí nos consta es que en 1519 don Carlos tenía 19 años
era muy delgado e imberbe. Y se desenvolvía con la dignidad de un príncipe del Renacimiento como miembro primogénito de la augustísima Casa de Austria, como entonces se decía. Lo peor de todo esto es que el cómic ha sido editado por el Ministerio de Defensa, con el afecto de los regentes del órgano de Historia y Cultura Naval, que en contacto casi permanente le resolvían las dudas históricas, todo esto entre comillas. El diario madrileño incluye además el extracto de unas declaraciones de la ministra Margarita Robles, que alababa el rigor histórico del trabajo. Este comentario inicial viene a cuento para poner de relieve el poco conocimiento de los españoles que tenemos de nuestros personajes históricos, pues esta publicación casi oficial no ha provocado ninguna controversia en los medios de comunicación. Sería impensable que nuestra vecina Francia, por poner un ejemplo cercano, se diseñara a Luis XIV o a Napoleón de una forma distinta a la que los franceses tienen asumida desde la primera enseñanza. Todo lo que vengo diciendo, por tanto, tiene como motivo el reforzar la justificación de ofrecer a los participantes en mi intervención de hoy, en este ciclo sobre Carlos V y la Orden de Malta, un retrato íntimo del emperador. Quiero subrayar lo de íntimo, dando a este término una cierta amplitud. No nos vamos, por tanto, a referir a los acontecimientos políticos de su virreinado, ni a sus consecuencias para el devenir de la política europea de los siglos posteriores. Me he propuesto brindarles a continuación únicamente algunos datos y reflexiones sobre ciertos aspectos personales y familiares poco tratados por la historiografía, referentes a nuestro personaje, especialmente relacionados con lo que vamos a denominar como ámbito puramente dinástico y personal del monarca. Creo que es interesante profundizar en estos temas porque su estudio nos puede ofrecer una visión de los personajes y de su época mucho más certera y auténtica a través, por ejemplo, del estudio de la utilización de los símbolos del poder que otras divagaciones teóricas a menudo más alejadas del contacto con la realidad coetánea y viciadas por enfoques ajenos a la mentalidad de aquellos tiempos. Vamos a profundizar, por tanto, los aspectos más estrechamente unidos con la realidad personal, familiar y dinástica del soberano, primeramente de la figura del monarca desde el punto de vista estrictamente personal y de sus señas de identidad ante sus contemporáneos, dirigidas a ofrecer una imagen determinada del poder monárquico, nombre, apellido, tratamientos, títulos y emblemas heráldicos. Posteriormente ofreceremos también un repertorio de datos, muchas veces de no fácil acceso, sobre el entorno familiar del rey, matrimonios e hijos y su ascendencia genealógica hasta sus cuartos abuelos, es decir, hasta la generación correspondiente a los personajes que vivieron en la segunda mitad del siglo XIV. No se asusten, no se las voy a leer, simplemente esto se añadirá cuando se publique el trabajo posteriormente. Nació el futuro emperador en Gante el 25 de febrero de 1500 como hijo primogénito varón de Felipe, luego llamado el Hermoso, archiduque de Austria y ya soberano de los Países Bajos desde la muerte en 1482 de su madre María de Borgoña. Y de la infanta doña Juana, que desde 2 años antes era la heredera de los reinos de Aragón y Castilla tras la muerte en 1498 de su hermano mayor, la infanta doña Isabel, reina de Portugal. Fue bautizado, siendo sus padrinos Charles de Croix, príncipe de Chimay, y el señor de Versailles. Sus madrinas, su tía, la archiduquesa Margarita, esposa del fallecido príncipe don Juan, y Margarita de York, la viuda del duque de Borgoña, Carlos el Temerario, bisabuelo del niño. Esta es la imagen más antigua que tenemos del emperador niño. Arriba ya el artista le ha puesto el escudo de entonces. Verán que no hay nada español, solamente lo que se podría llamar el armorial de su padre, Felipe el Hermoso, rodeado con el toisón de oro. El recién nacido era, por tanto, desde su nacimiento heredero por vía paterna de los Países Bajos, compuestos por los ducados de Brabante, Limburgo, Luxemburgo y Gueldres, y por los condados de Flandes, Holanda, Zelanda, Lovaina, Namur, Artois, Hainaut y Zutphen. Todo ello lo heredaría 6 años después, a la muerte de su padre, a la que añadiría además el condado de Borgoña-Palatina, el llamado Franco Condado, y en 1519 la herencia de su abuelo, el emperador Maximiliano, es decir, el archiducado de Austria, los ducados de Estiria, Carintia y Carniola y los condados de Tirol, Habsburgo y Friburgo. Desde su
la muerte de su abuelo materno, el rey católico, en 1516, ejerció, de hecho, el gobierno de la herencia española por la incapacidad de su madre, doña Juana, recluida en Tordesillas, pero ya titulándose rey de Castilla y de León, de Aragón, de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña, de Córcega, de Jerusalén, de Navarra, etcétera, etcétera. La muerte de su madre, la reina propietaria doña Juana, en abril de 1555, le constituiría también en rey de derecho, aunque solo lo ostentaría unos meses, hasta su abdicación en Bruselas en enero de 1556. El 28 de junio de 1519, el rey don Carlos era elegido en Frankfurt por los 7 grandes electores del imperio, rey de Germania y de romanos. El título imperial, no obstante, no lo podría ostentar hasta su correspondiente coronación por el sumo pontífice Clemente VII, ceremonia que se celebró de forma solemne y fastuosa en la ciudad italiana de Bolonia el 5 de noviembre de 1529. Esta es la comitiva imperial saliendo de la catedral en el momento después de la coronación, donde puede usted ver al Papa y al Emperador. Ciertamente, con todo ello se producía una acumulación de territorios bajo la soberanía de una misma persona, que le constituía con mucha diferencia en el más poderoso monarca de su tiempo. Así lo puso en evidencia el canciller Mercurino de Gattinara cuando le expresó: Dios, el Creador, os ha concedido la gracia de elevar vuestra dignidad por encima de todos los reyes y príncipes de la cristiandad, al convertiros en el mayor emperador y rey desde la partición del imperio de Carlomagno. Y os ha indicado el camino hacia la justa monarquía universal a fin de unir el orbe entero bajo un único pastor. Alejado de sus padres desde que estos se trasladaron a España para tomar posesión de la corona castellana, quedó el futuro César bajo el cuidado de su tía, la archiduquesa Margarita, única hermana de su padre y viuda de su tío, el malogrado príncipe don Juan, unigénito de los reyes católicos. Margarita ejerció de gobernadora de los Países Bajos y en su corte se agruparon personalidades tan descollantes como el ya citado Gattinara, Antoine Perregnaud, luego cardenal Gran Vela, y Adriano d'Utrecht, después sumo pontífice. La educación de Carlos, titulado desde muy niño duque de Luxemburgo, fue encomendada a Charles de Poupée, señor de Sol, quien contó con la colaboración de maestros flamencos españoles como Robert de Gand y Luis Cabeza de Vaca, natural de Jaén, y luego obispo de Canarias. La formación de don Carlos iba dirigida principalmente a conocer la historia de sus reinos y de sus antepasados, pero Carlos no se distinguió por su especial afición a estos temas y, como la mayoría de los príncipes de su época, fue atraído en mayor medida por lo que constituían las actividades de un caballero de su tiempo: la caza, la equitación, el romper lanzas sin caer de la silla y el uso de las armas con ejercicios de puntería y de esgrima. Todo ello, como era natural, empapado de una profunda religiosidad. No obstante, don Carlos fue un hombre que escribió muchísimo, se conservan de él cientos de cartas. El emperador veneciano Gaspar Contarini nos ha dejado la siguiente descripción del emperador Carlos V a los 25 años de edad. Es de estatura mediana, no muy grande ni pequeño, blanco, de color más bien pálido que rubicundo, del cuerpo bien proporcionado, con bellísimas piernas, buenos brazos. La nariz un poco aguileña, pero poco. Los ojos ávidos, el aspecto grave, pero no cruel ni severo. Ni en él otra parte del cuerpo se puede inculpar excepto el mentón y también toda su faz interior, la cual es tan ancha y tan larga que no parece natural de aquel cuerpo, sino que parece postiza, porque ocurre que no puede, cerrando la boca, unir los dientes inferiores a los superiores, pues los separa un espacio del grosor de un diente. Esto hace que al hablar, máxime en el acabar de la frase, balbucee alguna palabra, la cual por eso no se entiende muy bien. Es decir, el famoso prognatismo de los Austrias. Cuando el hombre de hoy piensa en la figura de Carlos V, se imagina siempre a un hombre mitad español y mitad alemán. Pero esta idea es inexacta, porque tanto por su educación como por su sangre, el César Carlos tenía muy poco de alemán, aunque algo más de español, como luego diremos. ¿Y qué era entonces don Carlos? Si no era alemán ni español, era y se sentía borgoñón. En efecto, una de las cosas que tal vez no se subraya suficientemente por nuestros historiadores es la fascinación que a los primeros Austrias les producía su ascendencia borgoñona.
Es indudable que el enorme prestigio del Gran Duque de Occidente, expresión al uso para denominar los duques de Borgoña de entonces, se explica porque, aunque estos solo constituían una rama menor de los Valois, reyes de Francia, su poder llegó a ser mucho más relevante que el de sus primos de la rama mayor, a quienes mantuvieron en jaque durante todo el siglo XV. Cierto es que este poder se había obtenido gracias a los ventajosos matrimonios de sus titulares, que les había aportado la herencia de los Países Bajos, verdadero emporio de riqueza y de cultura que se manifestaba en su corte de Dijon, Brujas, Malinas o Gante. Esta aureola de verdaderos soberanos renacentistas les había hecho rodearse de una corte refinada de la que es máxima expresión aquella famosa etiqueta protocolaria denominada borgoñona, que los acompañaría durante varios siglos en sus cortes de Madrid y de Viena. Esta es también la razón por la que el emperador Carlos utilizaba el francés borgoñón para hablar con su tía Margarita, con sus hermanas y con su entorno más íntimo, mucho antes de que se valiera del castellano y del alemán que aprendería más tarde. Su ideal caballeresco se veía unido íntimamente a la insigne Orden del Toisón de Oro por encima de las otras de su herencia española. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la Orden del Toisón no gozaba entonces del prestigio que luego alcanzaría, y el emperador podría haberla postergado, otorgando un mayor protagonismo a la castellana Orden de la Banda, a la que sin embargo sí relegó al instalarse en España hasta provocar su desaparición. Fijémonos, por último, en el grupo de colaboradores que rodearon al emperador en su retiro de Yuste. Sabemos por su testamento que estaba compuesto por 48 servidores, de los cuales solo 11 eran españoles, entre ellos su mayordomo, don Luis Quijada, y su secretario Martín de Gaztelu. El resto eran flamencos y borgoñones, es decir, que la intimidad del emperador en sus últimos días siguió siendo esencialmente borgoñona. En un apéndice que se podrá ver al pormenor, cuando se produzca la publicación de este trabajo, expondré la ascendencia del emperador por todas sus líneas hasta llegar a los cuartos abuelos, es decir, lo que los genealogistas llamamos el árbol de costados, compuesto en la cuarta generación son 32, los padres, los abuelos de los bisabuelos. Todos ellos son perfectamente conocidos y su genealogía y emblemas heráldicos se pueden ver en el Escorial, en los dos cuadros que a petición de su hijo Felipe II fueron realizados por Fabrizio Castello. La primera curiosidad que hemos de hacer notar, lo cual nos supone una sorpresa especialmente entre las familias reales, es la de que de estos 32 antepasados, estos son en realidad 24, pues por razón de los matrimonios endogámicos, varios de ellos se hayan repetido. Estos personajes repetidos como cuartos abuelos de Carlos V son el rey portugués Juan I y su mujer, la reina Filipa de Lancaster, de quienes el emperador descendía 3 veces por ser bisabuelos de Isabel la Católica y del emperador Maximiliano y abuelos del duque de Borgoña, Carlos el Temerario. Juan I, rey de Castilla, y su mujer Leonor de Aragón figuran asimismo 2 veces por ser ambos bisabuelos tanto de Fernando el Católico como de Isabel la Católica. Juan Simiedo, por último, duque de Borgoña, y su mujer, la princesa Margarita de Baviera, aparecen también otras 2 veces como bisabuelos paternos y maternos de María Borgoña, abuela materna del César. Todo ello no es especialmente relevante desde el punto de vista genético, porque con Carlos V no había comenzado todavía la feroz endogamia de la dinastía, que iniciará el propio emperador al contraer matrimonio con su prima hermana Isabel de Portugal. En efecto, su hijo Felipe II y su nieto Felipe III tendrán solo 16 antepasados de los teóricos 32. Felipe IV, 12, y así hasta llegar a Carlos II, que de sus 32 abuelos teóricos solo tiene 10, con las consecuencias que ello, claro, comportó para la propia salud del monarca. El otro tema a examinar en la ascendencia de Carlos V es el origen racial de su sangre. Ya ha afirmado en otras ocasiones que entraña una gran dificultad la clasificación étnica de los personajes reales por su pertenencia a dinastías que constituyen en realidad compartimentos estancos con respecto a los pueblos que rigen, y que se ha de tener además en cuenta el enorme componente germánico de todas las dinastías europeas, que provienen en mayor o menor medida de los pueblos conquistadores de Roma. Pero dentro de la inseguridad en la que nos desenvolvemos, en este punto sí podemos aventurar la siguiente conclusión, después de examinar de la relación de los 32 antepasados, los 32 cuartos abuelos de Carlos V. Y esta es que el emperador era claramente latino, pues 23 de sus 32 abuelos lo eran. De los 9 restantes, solo 3 eran germanos, uno precisamente su antepasado Habsburgo, figurando también 4 ingleses y 2 polacos.
Desglosando aún más, podemos decir también que de sus 23 abuelos latinos, 9 eran castellanos, 6 portugueses, 4 franceses, 3 aragoneses y un italiano. Por último, si analizamos a estos antepasados por su estatus dinástico, comprobaremos cómo de los 24 cuartos abuelos no repetidos, o mejor dicho, de los 12 varones, 6 eran reyes o duques soberanos, Castilla, Aragón, Portugal, Austria, Masovia y Borgoña, y los otros 6 eran grandes señores perteneciendo a ramas secundogentias de estas casas reales castellana, portuguesa, francesa e inglesa: Alburquerque, Enríquez, Barcelos, Braganza, Borbón y Lancaster. Esta variedad genética al emperador le dotará de una naturaleza saludable, solo quebrada en su madurez por la enfermedad de la gota, verdadera lacra de las clases superiores de la época, que estaba provocada por la excesiva ingesta de carnes rojas, vísceras, pescado azul o mariscos, aunque hoy se atribuye en mayor medida a factores de origen genético. No obstante, el emperador no morirá de esta enfermedad, sino de unas fiebres palúdicas, es decir, de la malaria, contraídas unos meses antes de su muerte. Ocurrirá el 21 de septiembre de 1558. Carlos V, por tanto, vivirá hasta los 58 años, que era una edad normal para la época. Pensemos que sus contemporáneos Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra murieron con 53 y 55 años respectivamente. Su hermano el emperador Fernando con 61 y su abuelo el emperador Maximiliano con 59. A todos ellos solo superó el rey católico, que murió a la avanzada edad de 64 años. Vamos a tratar ahora de sus señas de identidad. A estos aspectos ya he dedicado gran atención en mi discurso de ingreso como académico en la Real Academia de la Historia. Allí expresé, como lo he adelantado al inicio de esta intervención, la fascinación que a los primeros austrias les producía su ascendencia borgoñona. Consecuencia de esta fascinación van a ser los nombres borgoñones con los que sus miembros varones serán bautizados: Felipe o Carlos, en recuerdo de los duques de Borgoña, Felipe Atrevido o Carlos el Temerario, por encima de otros tan cercanos o más de su herencia paterna austríaca, como Maximiliano, Federico, Rodolfo, Ernesto o Alberto, o los de su herencia española, como Fernando, Juan, Enrique o Alfonso. En cuanto al posible apellido de nuestro monarca, conviene que nos detengamos más. Como ya he escrito en otras ocasiones, el uso de apellido por las personas reales es muy moderno y limitado casi exclusivamente a España e Italia. Comúnmente se da como apellido de la familia real de entonces el de Austria, pero este solo lo usaron como tal en la vida oficial los hijos naturales de los reyes. Carlos V nunca utilizó ningún tipo de apellido en el sentido que ahora le damos, al igual que todos los miembros legítimos de su familia. Más inexacto todavía es igualmente utilizar como apellido el de Habsburgo, cuya invención es relativamente moderna y que no era utilizado entonces ni siquiera para denominar a la dinastía. Pero se trata de una práctica difícil de erradicar, pues es casi imposible hacer comprender a la gente común de hoy que una cosa es el apellido familiar y otra el nombre de la dinastía, que el primero no ha existido casi nunca en las casas reales y que el segundo es un invento de los historiadores posterior en la mayoría de los casos, a la existencia de los propios personajes. Que así se trata de apellidar. Carlos V, concluimos, nunca usó apellido alguno en ninguna época de su vida. En apoyo, además de esta afirmación, podemos citar un texto que pone en evidencia la inexistencia de apellido en la familia real. Su autor es don Luis de Ávila y Zúñiga, quien en sus comentarios de la guerra de Alemania nos cuenta un curioso episodio en el que se vio presente. Como inciso, diré que a don Luis de Ávila y Zúñiga se le atribuye la elección por el emperador de este sitio de Yuste para su retiro. Bien. En efecto, nos refiere don Luis de Ávila cómo, tras la batalla de Mühlberg, el duque de Alba, generalísimo del ejército vencedor, se presentó ante el emperador trayendo prisionero al duque de Sajonia, jefe de los vencidos. Nos dice: el duque de Sajonia se quiso apear y queríase quitar el guante para tocar la mano, según costumbre de alemanes, al emperador. Mas él no lo consintió, ni lo uno ni lo otro, porque la verdad, del trabajo y de la sed y de la herida, venía tan fatigado y él es tan pesado de gordo. No se refiere al duque de Sajonia, que pienso que el emperador tuvo más respeto a esto que a lo que él merecía. Él se quitó el chapeo y dijo al emperador, según costumbre de Alemania: poderosísimo y graciosísimo emperador, yo soy vuestro prisionero. A esto el emperador le respondió: ahora me llamáis emperador, diferente nombre es el del que me solíais llamar. Y esto dijo porque cuando el duque de Sajonia y el landgrave traían el campo de la liga, en sus escritos llamaban al emperador
Carlos de Gante, el que dice que es emperador. Y por esta causa el emperador respondió así. Y el duque de Sajonia no respondió nada, sino alzando los hombros bajo la cabeza. Vemos, pues, por este texto, que la elección de su lugar de nacimiento para apellidar al César es una clara evidencia de que sus coetáneos no le suponían apellido alguno. Las primitivas razones de existencia de la heráldica ya habían desaparecido en la época del César Carlos y nos encontramos a este respecto en una fase de decadencia. El objeto de la heráldica ahora no es distinguirse de los demás caballeros en la farragosidad del combate, sino poner el mayor énfasis en resaltar el poderío y la grandeza de su propietario. Con este motivo, a la primitiva sencillez heráldica le sucede una época de profusión de cuarteles y adornos exteriores cuyo único objeto es manifestar, a veces en el aspecto artístico de forma insuperable, la grandeza de la monarquía. Se trata, en muchas ocasiones, como ha expresado Pardo de Guevara, de formas pretenciosas y exageradas en las que subyace más el deseo de impresionar que el de informar. Ahora más. La heráldica entonces tenía un contenido familiar, no territorial. La única armas que tienen contenido territorial, porque nacieron ya así, es Granada. Granada supone un territorio. Lo demás supone a las familias que gobernaban ese territorio, por lo cual el emperador había heredado. Alrededor la orden del Toisón de Oro y encima la corona imperial con el águila bicéfala. Aquí aparece la cruz de San Andrés, que era una cruz típicamente de Borgoña y que luego ha pasado al ejército español. Y luego él llevaba sus divisa heráldica. Cuando alguien en aquella época se armaba caballero, elegía una divisa, una empresa, que se decía entonces. Y la empresa del emperador fue las dos columnas de Hércules con el plus ultra. Una corona imperial y una corona real. ¿Entendido? Esta divisa desaparecerá y volverá a aparecer en el siglo XIX, porque ya Felipe II no usó divisa, heráldica, de caballeresca, mejor dicho, ¿no? Entonces, pero luego se volvió y curiosamente hasta la República incluso las utilizó, pero ya sin coronas. ¿De acuerdo? Bueno. Don Carlos ostentaba, cuando su nacimiento, el título de archiduque de Austria, como todos los varones de su casa, y el 17 de enero de 1501, a la edad de 1 año, recibió de mano de su padre la insigne Orden del Toisón de Oro, siendo citado como el, lo voy a decir en castellano, que está en francés, muy alto, muy excelente y muy poderoso príncipe Carlos, por la gracia de Dios, príncipe de España, archiduque de Austria, duque de Borgoña. Poco después le cedió su padre además a la manera feudal el título de duque de Luxemburgo. En el testamento de su abuela, la reina católica, en 1504, es llamado el infante don Carlos mi nieto, hijo primogénito heredero de la dicha princesa y del príncipe don Felipe su marido. Poco después, en las Cortes de Valladolid, era jurado como príncipe de Asturias y heredero de la corona de Castilla. Luego lo sería también de Gerona, de Viana y duque de Calabria como heredero de las de Aragón, Navarra y Nápoles. Su abuelo don Fernando lo citará en su testamento en 1516 como el ilustrísimo príncipe don Carlos primogénito. Sin embargo, estos títulos van a ser poco usados en la documentación, prefiriendo siempre como fórmula abreviada la denominación de príncipe de las Españas, paralela a la de rey de las Españas, que por entonces comenzaba a usarse con profusión. Esta denominación de príncipe de las Españas la podemos contemplar ya en boca del cardenal Salviati, legado al láter de su santidad, en una confirmación otorgada para la fundación hecha por el príncipe don Juan, hijo de los reyes católicos, a Santo Tomás de Ávila, en la que le llama Johannes Princeps Hispaniarum. Sin embargo, este príncipe usaba todavía de forma oficial los títulos privativos del heredero de ambas coronas, como podemos ver en su testamento. Yo, don Juan, por la gracia de Dios, príncipe de Asturias y de Gerona, primogénito heredero de los muy altos y muy poderosos señores don Fernando y doña Isabel, rey y reina de Castilla y de León, de Aragón, etcétera, etcétera. No obstante, no se piense que con esta denominación de príncipe de España se estaba creando un nuevo título para el heredero, como se ha defendido no hace muchos años, sino que se trataba de una mera denominación cuya finalidad era simplemente la de abreviar, pues el título grande era demasiado extenso para incluir las inscripciones de monedas y documentos. Este error, que viene antiguo, ya era común en el siglo XVII, pues el propio Esteban de Garibay tuvo que salir al paso en una de sus obras donde nos aclara. Es cosa impropia decir para los primogénitos de estos reinos,
príncipes de Castilla o de España, sino de las Asturias, aunque el vulgo, con ignorar esto, tiene recibido lo contrario. El emperador en su testamento se titulaba: Nos, don Carlos, por la divina clemencia, emperador romano siempre augusto, rey de Germania, de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Hungría, de Almacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Sevilla, de Mallorca, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias y de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano. Archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, de Carintia, de Carniola, de Limburgo, de Luxemburgo, de Geldres, de Atenas y de Neopatria, conde de Barcelona, de Flandes, del Tirol, de Habsburgo, de Artois, de Borgoña Palatina, de Hainaut, de Holanda, de Zelanda, de Ferret, de Friburgo, de Namur, de Rosellón y de Zutphen, landgrave de Alsacia, marqués del Sacro Imperio y de Oristán y Galciano, señor de Frisia, de las Marcas de Islaonia, señor de Vizcaya, de Molina, de Salinas, de Trípoli y de Malinas. No obstante, algunos de estos títulos que eran una mera pretensión, como Hungría, Dalmacia, Croacia y Eslavonia, no figuraban en la mayoría de los documentos imperiales. Pese a lo dicho, con objeto de hacer más asequible la titulación real, al limitado espacio de monedas y sellos, Carlos V usará en ellos, juntamente con su madre, esta simple denominación: Carolus et Joanna Hispaniarum et Indiarum Reges. Como emperador utilizará don Carlos el ordinal Quintus, o su nombre seguido del correspondiente número romano, es decir, Carolus Quintus. En cambio, como monarca español nunca usó el ordinal de primero, como le habría podido corresponder. Ya hemos dicho anteriormente que el emperador, cuando recibió la orden del Toisón, era tratado como très haut et très excellent, lo voy a decir en francés para que se vea que también, très excellent et très puissant Prince Charles par la grâce de Dieu, Prince de España, Archiduc d'Autriche. Pero su abuelo, el rey don Fernando, como ya lo hemos dicho, simplemente le llamará el ilustrísimo príncipe don Carlos. Este título llevaba emparejado el tratamiento de alteza, así simplemente, puesto que el apellido real será incorporado un siglo después, como luego diremos. Este tratamiento de alteza no surge de la noche a la mañana, pues es el resultado de un largo proceso que va enalteciendo progresivamente a los soberanos para diferenciarlos cada vez más del resto de los mortales. En efecto, durante la Edad Media, los monarcas muy semejantes, todos ellos en estas cuestiones, reciben el tratamiento de merced o señoría, y únicamente entre los últimos monarcas de la Casa de Trastámara se comenzó a usar el de alteza. Este era el tratamiento empleado siempre ante los reyes católicos y aplicado también a sus hijos los infantes, pero la entronización de Carlos V como emperador de romanos vino a atribuirle el tratamiento de majestad, que ya desde entonces se hizo consustancial con la dignidad real. Esta denominación levantó ciertas suspicacias en España y nos dice el cronista Santa Cruz que de este título de majestad se escandalizó algo el reino, por decir que este título más convenía a Dios que a hombre terrenal. No obstante, el emperador fue tratado oficialmente como su sacra cesárea y real majestad don Carlos por la divina clemencia, emperador romano, etc. No obstante, en el trato directo se empleaba con él la expresión vuestra majestad cesárea. Su hijo heredero Felipe II, al ascender el trono, pese a no ostentar el rango imperial, no volvió a recuperar el tratamiento de alteza, sino que mantuvo el de majestad, añadiéndole el dictado de católica. El actual tratamiento de alteza real no aparecerá hasta 1633, cuando con motivo del viaje a Italia del cardenal infante don Fernando, hermano de Felipe IV, empezó a ser titulado Alteza Real para diferenciarlo de los soberanos italianos, especialmente del duque de Saboya, que ya usaban de forma generalizada el tratamiento de alteza. Vamos ahora a hablar de la descendencia del emperador. Las Cortes de Castilla, deseosas de que el nuevo rey se relacionara más estrechamente con la península, le aconsejaron contraer matrimonio con una infanta portuguesa, lo que el César realizó en Sevilla el 11 de marzo de 1526, con su prima hermana, la infanta Isabel, hija del rey lusitano Manuel el Afortunado, y de la infanta doña María, hija de los reyes católicos. El emperador la profesó desde el primer momento un amor muy profundo, a pesar del poco tiempo que estuvieron viviendo juntos, debido a sus muchos y constantes viajes. Se ha afirmado tradicionalmente, y parece probable, o al menos no hay ningún dato en contrario, que nunca le fue infiel. De este matrimonio nacieron 7 hijos, de los cuales solo 3 llegaron a la edad adulta. El primero, el príncipe don Felipe, que reinaría en España con el nombre de Felipe II, nacido en Valladolid el 21 de mayo de 1527.
La segunda, infanta doña María, nacida en Madrid el año siguiente, 1528, y fallecida en Madrid en 1603, sepultada en las Descalzas Reales. Casó esta infanta en Madrid en 1548 con su primo hermano Maximiliano II, emperador de romanos, rey de Hungría y de Bohemia, también primo hermano suyo, con numerosa sucesión. Y por fin la infanta doña Juana, gobernadora general de los reinos, nacida en Madrid el 24 de junio de 1535 y fallecida en el Escorial en 1573. Esta infanta se casó en Toro en 1552 con don Juan, infante heredero de Portugal, y fueron padres ambos de un único hijo, el rey don Sebastián de Portugal, muerto trágicamente en la batalla de Alcázar-Quibir. De los otros 4 hijos, los infantes don Fernando y don Juan murieron sin alcanzar el año de edad y los otros 2 nacieron ya muertos, provocando el último de ellos la muerte de su madre Isabel de Portugal, que falleció el 1 de mayo de 1539 en Toledo, en el Palacio de Fuensalida, de resultas de este mal parto. Pero el emperador también dejó descendencia fuera de matrimonio, de la que vamos a tratar a continuación. El prestigioso hispanista Geoffrey Parker, en su última obra Una nueva vida del emperador Carlos V, nos afirma que el monarca sentía una fuerte inclinación por los placeres sexuales y dota a esta de una cierta importancia histórica, dedicándole varios apéndices del capítulo 14 de su nueva obra, tal y como hizo con su hijo en Felipe II, la biografía definitiva. Parker narra cómo varios diplomáticos y un soldado aseguran que el rey pagaba hasta 2 ducados por noche a cualquier mujer que se acostaba con él. También que en todos los lugares que visitó dio gusto a sus placeres venéreos, tanto con mujeres de clase baja como alta. Pero ciertamente no parece que estas afirmaciones sean realmente seguras, teniendo en cuenta la ausencia de referencias de primera mano, que tanto abundan, por el contrario, referidas tanto a sus ascendientes como a sus descendientes próximos. Probablemente esta hiperactividad amatoria pudiera referirse a su primera juventud, antes de su boda con la emperatriz, pues entre estos años conocemos 3 hijas naturales suyas. La primera que conocemos la tuvo el César con Jeanne Marie van der Geenst, nacida en Oudenaarde hacia 1500 y fallecida en 1541, hija de Gilles Johan van der Geenst, afamado tejedor de tapices, y de Johanna van der Kaai. Esta relación hubo de tener lugar en las 6 semanas de finales de 1521, teniendo el emperador ya 21 años, en las que Carlos residió en el castillo de Oudenaarde, en los Países Bajos, y la relación fue muy breve. Carlos pagó a Juana una pensión vitalicia y la casó con Jan van der Duk, un hombre de cierta posición. La hija, que nació de esta relación, recibió el nombre de Margarita de Austria. Nació en Oudenaarde en 1522 y falleció en Ortona en 1586, siendo enterrada en San Sisto de Roma. Luego César la casó primeramente en Florencia el 19 de junio de 1536 con Alessandro de Médicis, duque de Florencia, muerto asesinado en la misma ciudad el mismo año, en 1537. Hijo natural de Lorenzo de Médicis, duque Urbino, de una esclava nubia, por tanto debía ser mulato, y sobrino además del Papa Clemente VII. El matrimonio, que duró 5 meses, no produjo descendencia. Pensemos que ya solo tenía 13 años. El posible matrimonio no se llegó a consumar. Casó en segundas nupcias en 1568 con Octavio Farnese, duque de Parma y Plasencia, 2 años más joven que ella, pues había nacido en 1524 y falleció en 1586. Era hijo de Pietro Luigi Farnese, duque de Parma, y de Girolamo Orsini. De este enlace nació único el famoso general Alejandro Farnesio en España, que fue duque de Parma y gobernador de los Países Bajos. A este matrimonio con Octavio se opuso rotunda, aunque inútilmente, Margarita. Durante el resto de su vida se jactó de no haber pronunciado el sí el día de la boda, habiéndose presentado a la ceremonia nupcial vestida aún de negro con el luto de su anterior esposo. De la segunda hija hay pocas noticias, pues no desempeñó ningún papel oficial. La tuvo el César con Ursolina de la Penna, la llamada la Bella di Perugia, viuda de Valentino de Concilieri. En 1522, Carlos se encaprichó con la tal Ursolina, de la que al poco tiempo nacería en Bolonia una niña que recibió el nombre de Tadea, a la que también reconoció como su hija, y le mandó hacer una señal en la pierna derecha con un objeto punzante para reconocerla. Sistema, hay que ir pensando para el día que tengamos eso, hacer el... Qué bárbaro, ¿verdad? Tadea contrajo matrimonio con Sinibaldo de Kopesky. Cuando Carlos V supo que había contraído matrimonio, le mandó 3.000 escudos como regalo de boda, al mismo tiempo que le manifestaba su disgusto por haberlo hecho sin su autorización.
Tadea enviudó pronto, viviendo a partir de entonces muy recogida en Roma. En el año 1562 envió una carta a Felipe II solicitándole que reconociera su condición de hija del emperador, pero parece ser que el rey hizo caso omiso de la carta. Se desconoce con exactitud la fecha de muerte de Tadea, pero que no parece que utilizara nunca el apellido Austria. De la tercera desconocemos casi todo, incluso el nombre de la madre, mujer modesta del entorno del conde de Nassau. Suponemos que debió de nacer hacia 1523 y sabemos que en 1530 fue enterrada en el convento de Santa María de Madrigal como novicia agustina. Nos consta todo ello porque el 28 de marzo de 1524 la abadesa de dicho convento de las Agustinas, doña María de Aragón, que era hija natural de Fernando el Católico, escribió una carta al conde de Nassau que, entre otras cosas, decía: «Yo he querido escribir y hacer saber a vuestra merced cómo la señora doña Juana está muy linda y muy grande, que para la poca edad que tiene es maravillosa del cuerpo que tiene y suéltase ya un poquito a andar de un mes acá trayéndola de los bracitos. Parécese cada día más al emperador, mi señor, que yo recibo gloria de verla». Hay un cuadro en dicho convento de Madrigal en que se representa una niña novicia acompañada de una cartela que dice: «Doña Juana de Austria, hija natural del emperador Carlos, murió novicia». Por fin, y ya viudo de la emperatriz, tengamos en cuenta que no conocemos la más mínima noticia de relación ninguna del emperador tras su matrimonio con Isabel de Portugal, hasta este que vamos ahora a decir, que es ya viudo de la emperatriz. El emperador tuvo un hijo natural con Bárbara Blomberg, hermosa lavandera de Ratisbona, luego casada en Bruselas con Jerónimos Píramo Kegel, comisario del ejército imperial en la corte mariana de Hungría y fallecida en Colindres. El matrimonio fue ya después de la relación con el emperador, porque una lavandera no podría haberse casado con un comisario del ejército imperial, naturalmente. ¿Pero quién era realmente Bárbara Blomberg? Hasta el siglo XVII no se mencionó nunca su nombre. Parece ser que Famiano Estrada fue el primero en darle este nombre a raíz de una confidencia dada por el cardenal de la Cueva, que a su vez lo había oído de labios de la infanta Isabel Clara Eugenia. En una reciente obra del hispanista Benassar dedicada a don Juan de Austria, este autor la califica como una vulgar prostituta. Puede ser o no cierta esta afirmación, pero lo que sí es cierto es que tanto Carlos V como Felipe II la tuvieron completamente vigilada y controlada. Bárbara Blomberg había nacido en Ratisbona en 1525 y era hija de Wolfgang Blomberg y de Sibila Lohmann, de familias de burgueses alemanes. De estas relaciones amorosas nació el más famoso de los hijos naturales del emperador, Carlos V, don Juan de Austria. Cuando Bárbara tuvo a su hijo, el 25 de febrero de 1547, el emperador dispuso que este niño se educara en España, lejos de su madre, asignando a Bárbara una pensión anual de 200 florines. Más, uno de los cuales se ahogó en un barril de agua el año 1569, y el otro, utilizando el apellido Pyramus, sirvió en el ejército español en los Países Bajos, llegando al grado de coronel, y casó con la baronesa de San Martín. Desde que enviudó en junio de 1569, y gracias a su desahogo económico, puesto que Felipe II, a instancias de don Juan de Austria, decidió pasarle una pensión de 4.944 florines anuales, llevó una vida muy desordenada, viviendo sucesivamente en Amberes, en Gante y en Luxemburgo. Son conocidos los informes elaborados por agentes del rey en la que se expone con la facilidad que poseía Bárbara de cambiar de amante, amén de su amistad con la propietaria de una mancebía en Amberes. Tal era su vida de turbulenta que llegó a ser muy comprometedora para su hijo cuando éste fue enviado como gobernador a los Países Bajos. Por ello, en marzo de 1577, don Juan de Austria decretó entonces que se marchase a España. Doña Madeleine Ulloa, ya viuda del mayordomo Luis Quejada, recibió a Bárbara en el puerto de Laredo el día 13 de marzo del citado año, prodigándole toda clase de atenciones y cubriendo todos sus gastos al principio de su llegada y después administrando los envíos de dinero que hacía su hijo regularmente para atender a su madre. Desde su llegada a España, la Madame, como se la conocía, se dedicó a recorrer los diversos pueblos de Trasmiera. Estos recorridos y su presencia en distintos lugares de la merindad han quedado registrados en diversas actas de aquella época en las que se reflejaba su nombre. En el pueblo de Ambrosero existe un barrio denominado Barrio de la Madama, quizá en recuerdo de este personaje. La muerte de don Juan de Austria la sorprendió su nueva residencia, el convento de Santa María la Real, en la misma villa de San Cebrián. Más tarde, Felipe II le concedió otra pensión de 3.000 ducados anuales. Se trasladó posteriormente a Colindres,
donde vivió en una casa que había pertenecido al antiguo secretario don Juan de Austria, el asesinado Escobedo. Más tarde se retiró a Ambrosero, la casa del aposentador Juan de Mazatebe, donde, y hasta su muerte, llevó una existencia retirada, manteniéndose de las rentas que su hijo le había asignado y de la pensión que le había otorgado Felipe II. Murió en Colindres en 1598. En su testamento dejó ordenado que celebrasen su entierro en la iglesia de San Sebastián, en el monasterio monteano, hasta que la voluntad del Rey nuestro Señor sea servido de trasladarlo a otra parte. Fue enterrada en el convento de Capuchinos, Divina Pastora, y se inscribió sobre su tumba una inscripción: encomiendo mi ánima, como tengo dicho, a nuestro Señor Jesucristo, que la crió y la redimió por su preciosa sangre. No cita ni nombre ni apellidos. Don Agustín de Alvarado, uno de sus testamentarios, dirigió al rey Felipe III una carta rogándole que de la pensión 3.000 ducados que tenía asignada en vida se cubriesen los gastos de enterramiento. Y hasta el año 1958 no se sabía con exactitud dónde estaba el lugar, que descubrió el monje franciscano Juan José Mieg. De esta relación había nacido el señor don Juan de Austria, generalísimo de la Liga Católica, otro turco, gobernador de los Países Bajos, que había nacido en Ratisbona el 24 de febrero de 1545 y que de niño fue conocido como Jerónimo, el famoso Jeromín. Aquí lo vemos, el día en que fue presentado el emperador en esta casa precisamente. El cuadro es un cuadro historicista del siglo pasado, pero en fin, refleja bastante bien el ambiente. Y venía acompañado de don Luis Quijada, mayordomo del emperador, que era quien hasta ese momento le había educado y le había acogido en su casa. En los últimos años se ha venido a sumar a esta lista de 4 hijos otra que habría tenido con la reina viuda doña Germana de Foix.